Bueno, estamos, ¿me escuchan? Oración. Bien. El martes pasado estábamos estudiando o estábamos proponiendo hacer una reflexión con respecto a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Comienza este capítulo diciendo, sed pues imitadores de Dios. Cuando uno entiende este pasaje, lee lo anterior, que cada cristiano, cada hijo de Dios, ha sido transformado por la obra de Jesucristo para vivir una vida diferente, una vida completamente o diametralmente opuesta a la que vive el mundo. Entonces, como hijo de Dios, debemos imitar a Dios. Y hemos mirado así algunas cosas como el Señor es nuestro supremo ejemplo, como Él se entregó y dio su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos imitarles y vivir en luz. Estamos mirando de vivir en luz. El último pasaje o texto que habíamos leído era el de Tesalonicense, que decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En esta oportunidad, ahora, hermanos, para continuar con este libro de Efesios, vamos a leer a partir del versículo 9 en adelante, lo leemos corrido y después hacemos algún análisis de esto. Podemos leer, a ver, versículo 5. Vamos a leer el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, versículo 9, dice, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios añada su más rica bendición sobre esta lectura y sobre cada uno de nosotros. Estamos viendo que como hijos de Dios debemos andar en luz. Y evidentemente esta forma de andar tiene sus frutos. ¿Cuál es el fruto de la luz? El versículo 9 nos dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Tres palabras. Bondad. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con ser útil y servicial. Pero dice justicia. Es decir, habla de una conducta justa. En este mundo realmente vemos tanta injusticia, ¿verdad? Cada vez hay más reclamos por justicia. Pero esta justicia, el fruto de la luz, es en toda bondad y en toda justicia. Y está relacionada con el amor y la compasión, ya que no se concibe la justicia sin amor y misericordia. Pero
el tercer ingrediente del fruto es la verdad. Y esto nos habla de una vida consecuente con lo que predicamos y con lo que hablamos. Debemos tener una verdad que demuestre nuestra integridad como hijos de Dios, sin dobleces, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, así lo dice Santiago. Por lo tanto, nuestra vida debe ser entonces una vida consecuente con lo que predicamos, íntegra y fiel. El Señor llamó y nos dice, sed santos porque yo soy santo. Esas son las palabras del Señor. Pero dice algo más. Que el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad, pero dice que nosotros no participemos. La palabra ahí tiene que ver con comunión. No tenemos que tener comunión. Es más, en el versículo 11, fíjese, el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí la palabra es redarguir y significa exponerlas a la luz. Exponerlas a la luz. No ocultarlas, no taparlas. A partir del versículo 12 nos está hablando de lo que significa para el Hijo de Dios la conducta de estas personas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es verdad que a veces no queremos ni mencionarlo, de lo que se hace en secreto. A veces preferimos ni verlo ni ignorarlo. Porque, queridos hermanos y hermanas, al ser luz, no podemos hacer las cosas ocultas de las tinieblas, sino mantener una conducta luminosa que manifieste la luz divina, la luz de Dios. Por eso la reprensión o la exhortación es despiértate. Debemos reaccionar, es decir, reaccionemos ante esto. Miren cómo estamos viviendo estos días, ¿verdad? Cada vez se levantan más ideas en contra de Dios. Parece que todo lo que se vino desarrollando a lo largo de estos tiempos está mal. Hay que reprogramar todo. Y mientras estábamos en pandemia, hay grupos que están reuniéndose para modificar las leyes, las conductas y los hábitos de las personas. El apóstol dice, despiértate, versículo 14, tú que duermes. El capítulo 2 de este libro de Efesios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos levantó de entre los muertos, porque Él nos dio una vida. Estábamos muertos y ahora nos dio vida y por lo tanto ya no estamos muertos como el mundo. Pero, hermanos queridos, estábamos muertos y no podemos seguir viviendo con este sistema o como vive este sistema, ni con ellos ni como ellos. Si nos levantamos y nos alejamos del pecado, Dios nos iluminará. Hay un pasaje en Juan capítulo 8, versículo 12, que viene en cohesión con lo que estamos diciendo. Miren lo que dice el Señor. Estas son palabras del mismo Señor. Juan 8, 12. Dice la palabra de Dios, otra vez Jesús les habló diciendo, qué hermoso, para que lo volvamos a memorizar. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y después Filipenses 2:15, otro hermoso pasaje, que lo vamos a leer para que no nos falle la memoria, pero para que se perpetúe un poquito más en nuestra memoria, dice 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación, de sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, miren lo que dice el apóstol, resplandecéis como luminares en el mundo. El Hijo de Dios debe andar en luz, el Hijo de Dios debe ser luz. Entonces
Pero seguimos avanzando un poquito más y el versículo 15 nos dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos andar como sabios. Es una palabra interesante, ¿no? Esta palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Miren, lo noté acá. En sentido general, la sabiduría es conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones, junto con el poder de combinarlas de una manera útil y práctica. La sabiduría se expresa, sobre todo, en la capacidad de guiar y llevar a buen término la propia vida. Hay personas que son inteligentes, pero que no saben resolver cosas. Tienen el conocimiento, pero no saben resolverlo. La sabiduría es la capacidad para saber resolver esas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, nos llaman a eso. Y es interesante ver esa palabra mirar, porque está diciendo prestad atención en cómo andamos. No cómo andan los demás, sino cómo andamos nosotros. Cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta. Es decir, cuál es nuestra conducta, cómo nos comportamos cristianamente. Es bueno en algún momento de la vida hacer una reflexión de cómo andamos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy agradando al Señor? Es bueno hacer un paréntesis en la vida y reflexionar. Hacer un autoexamen para que el Señor vaya limpiando nuestra vida. Por eso dice andar. Es decir, comportarse de determinada manera. Nuestro andar o comportamiento cristiano ya no debe ser de acuerdo con el del mundo, la carne y el diablo. Por eso les decía recién, cuando leemos en capítulo 2 de la misma carta de Efesios, dice, se los leo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el apóstol, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, gracias a Dios, el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, sigue el texto. Qué hermoso, nosotros ya no vivimos en este sistema. Dios nos rescató para vivir una vida distinta, en un camino nuevo, en el camino que el Señor abrió. El Señor que dijo, yo soy el camino. Y hemos leído recién, yo soy la luz del mundo. El que en mí anda, el que en mí sigue, no andará en tinieblas, sino que la luz de Dios estará con nosotros. La versión internacional, ¿saben cómo lo traduce? Es una buena traducción. Dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Evidentemente, somos exhortados a mirar cómo andamos. Pero miren qué importante, dice, con diligencia. ¿Sabe qué significa diligencia? Con esmero en ejecutar una cosa, con rapidez, con prisa. Porque todo lo que vale hacer requiere diligencia. Todos nosotros nos preocupamos por las cosas que nos parecen importantes. Nuestro trabajo, educación, hogar, familia. Nuestros pasatiempos también, ropa, apariencia. Así que como cristianos debemos preocuparnos acerca de nuestra vida cristiana. Dice el texto, no vivir neciamente, sino con sabiduría. ¿Cómo se demuestra la sabiduría? La sabiduría se muestra aprovechando bien el tiempo. Es decir, aprovechando las oportunidades. Evidentemente, andá sabiamente, dice el apóstol en Colosenses 4:5, andá sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aprovechando el tiempo, dándole el valor al tiempo que tiene. La gente común solo piensa en pasar el tiempo. El que tiene talento
en aprovecharlo. Hermanos queridos, el Señor nos ha dado dones y talentos. Aprovechemos el tiempo para la gloria de Dios. Debemos tener un uso disciplinado del tiempo. Esto es importante. Un uso disciplinado del tiempo. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es una mente entrenada para poder llevar adelante nuestra vida. Eso es la disciplina, una mente entrenada para saber llevar adelante nuestra vida. Importante la disciplina. La disciplina requiere de constancia. Y la constancia es importante en estos tiempos, donde a veces hay cierto relajamiento, hay ciertas cosas que yo, bueno, leo después la Biblia, total, hay tanto tiempo. Ahora no voy a salir, así que puedo leer la Biblia. Y a veces es lo que menos leemos. Ojalá que Dios nos dé la capacidad para invertir tiempo en leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos instruye. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que ir a la palabra de Dios. Y los sabios son entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Fíjense, el Señor lo pidió en oración. En Mateo 6:10 es el ejemplo de la oración, cuando el Señor dijo, ustedes oraréis así. Y miren lo que pide el Señor en Mateo 6:10, en esta oración. Venga tu reino, ¿qué más dice? Hágase tu voluntad. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. El Señor la cumplió en su vida. Leemos Juan 4:34. Mire, Juan 4:34. Rápidamente leemos alguna. Jesús le dijo a los discípulos, Señor, ¿vas a comer? ¿Qué le dice el Señor? Cuando está ahí con la mujer samaritana. Jesús le dijo, mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y acabe su obra. Y en Lucas 22:42, Lucas 22:42, leemos cuando el Señor estaba en Getsemaní y está orando de esta manera, en un momento de mayor angustia, como le digo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿En qué estado estaba el Señor, verdad? Y el versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero miren, el Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ojalá, hermano, nosotros hagamos como el salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Evidentemente, queridos, debemos distinguir entre la voluntad general y la voluntad particular. ¿Qué significa esto? La voluntad general es para todo el pueblo de Dios. Es la misma para cada uno de nosotros, todo lo que estamos escuchando y para mí. Esta es la voluntad general de Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3, el Señor dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto es para todos. No es para algunos, es para todo el pueblo de Dios. Pero la voluntad particular es distinta para cada uno. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a seguir? Cuando uno quiere hacer un estudio y dice, bueno, ¿qué carrera puedo seguir? Esto es particular, cada uno tiene que pedir la dirección de Dios. ¿Qué más? Si debemos casarnos, sí o no. Y si es así, ¿con quién? Hay una voluntad particular. La voluntad general está en las Escrituras. Debemos buscarla en ella. Ahí está. Encontramos en la Escritura principios generales que nos guiarán y nos harán sentir seguros, pero las decisiones detalladas tienen que tomarse después de pensar y orar cuidadosamente y buscar el consejo de creyentes maduros y experimentados. En la multitud de consejos, decía el sabio, ¿no? Está, ¿qué cosa? La sabiduría.
en la multitud. Pero el versículo 18 nos lleva a otro terreno. Nos lleva al terreno de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ir rapidito. Vemos aquí dos imperativos en este versículo 18 que nos señalan nuestro deber, que es no os embraguéis con vino y sed llenos. Dice, no os embraguéis y sed llenos. Seguido de 4 consecuencias de esta condición espiritual. Vamos a mirarlo. En primer lugar, una persona embriagada, o sea, borracha, está bajo la influencia del alcohol. Es triste realmente ver una persona cuando está bajo los efectos del alcohol o de la droga. Había un tiempo donde se hacían chistes de borrachos y tantas cosas, pero la verdad que es muy triste. Yo a veces veo a una persona que se está tambaleando por la calle y digo, cuando llega al hogar y están los hijos, la esposa, ¿qué pasa en ese hogar? Qué triste que es, ¿verdad? Entonces una persona embriagada está bajo la influencia del alcohol. Y un cristiano lleno del Espíritu está bajo su influencia y poder del Espíritu Santo. Evidentemente es un error pensar que nos enajenamos o perdemos el control de nosotros mismos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Recuerdo el pasaje de Corintios, 1 Corintios capítulo 14, donde el Señor dice, está corrigiendo algunas situaciones en la iglesia de Corinto, y dice, oren en el Espíritu. Está bien, pero oren también ¿con qué? Con el entendimiento. Alaben a Dios con el Espíritu, pero alaben también ¿con qué? Con el entendimiento. La fe y el entendimiento no están disociados, sino que van juntos. Por supuesto que la fe es mayor que el entendimiento, pero van juntos. En el caso de la templanza, por eso no debo pensar que ser lleno del Espíritu perdemos el control. La templanza es la cualidad final del fruto del Espíritu. Lean Gálatas 5, 22, 23. Que comienza, ¿no? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Termina. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo tener la plenitud del Espíritu? ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograrlo? ¿Dónde tengo que ir? En primer lugar, hermanos queridos, por lo que aprendemos en Hechos de los Apóstoles 2:39, podemos leerlo rápidamente, Hechos de los Apóstoles 2:39. Rápidamente, dice ahí el apóstol, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando del descenso del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, hemos sido bautizados por el Espíritu. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. De modo que nosotros estamos incluidos en esta promesa de Dios. Somos hijos de Dios y el hecho de que seamos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Como dice Romanos capítulo 8. Por lo tanto, no necesitamos que descienda nuevamente, sino que necesitamos una real manifestación de Él en nuestras vidas. Debemos poner, por ejemplo, al Señor Jesús. Fíjense, el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu, Lucas 1:35, aprobado por el Espíritu, Lucas 3:22, guiado por el Espíritu, Lucas 4:1. No obstante, para comenzar su ministerio público, leemos que Dios le ungió con el Espíritu Santo y poder. Hechos 10:38. Lo que es una figura entre tener el Espíritu y vivir su plenitud. Si el Señor humanamente hablando necesitaba esta plenitud, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad?
realmente necesitamos ser llenados del Espíritu una y otra vez en la vida cristiana, a causa de nuestras debilidades y constantes alejamientos de los deseos divinos. En segundo lugar, como dice, hemos leído aquí, deben darse ciertas circunstancias para que se manifieste la llenura del Espíritu. Dice el apóstol, cantando entre vosotros con salmos, cánticos espirituales, etc. Por los cuales deseamos distinguir que la auténtica presencia del Espíritu se obtiene bajo condiciones indicadas. Estamos ciertos que Dios nos ha sellado con su Espíritu, pero si no se dan las circunstancias, el desarrollo de su potencia no se efectúa. Muchos de nosotros palpamos la inutilidad de nuestro testimonio, la rutina del culto. Es lo único que poseemos para Dios, incluso con despreocupación. A ver si en el horario atendemos. Llegamos cuando nos parece, a veces ni llegamos. Entramos vacíos y por nuestro estado salimos vacíos. La asistencia pobre nos invita a no ir más. El predicador, el ambiente, todo nos habla en contra, cuando en realidad la contra somos nosotros. La iglesia muchas veces está pobre porque nosotros contribuimos a su pobreza. Nosotros la fomentamos. No debe ser así. De ninguna manera. El apóstol está llamando la atención. Realmente la carta de los Efesios es una carta donde no hay reproches, pero sí hay claras indicaciones para que se pueda vivir una vida cristiana eficiente. Por eso la plenitud del Espíritu requiere para lograrse disposición, limpieza, ejercicio espiritual y amor. Con estos requisitos cumplidos, habremos probado francamente que deseamos ser llenos de la plenitud de Dios. Queremos hacerlo, ¿verdad? Y a veces preguntamos cómo, qué es lo que pasa. Hay tres importantes pasos para alcanzar la plenitud del Espíritu. Efesios 3:19, leemos aquí rápidamente, dice, conocer íntimamente a Cristo para ser llenados del Espíritu Santo, la plenitud de Dios. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el otro paso? Despojarnos de nosotros mismos. Vamos a leer rápidamente Gálatas 5, 19, 23. Estoy tratando de mirar el reloj para no... Sí, ¿no? Dice el apóstol 5, 19, 23. Después voy a citar unos pasajes porque si no se va mucho la hora. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ahí leemos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Despojarnos de aquellas cosas que impiden que podamos tener una plenitud del Espíritu. Y Colosenses 1, 9 al 11, se lo cito solamente, nos habla de andar dignamente. Algunas cositas voy a pasar por alto, pero vemos 4 resultados, y con esto ya vamos terminando. 4 resultados de lo que el apóstol nos viene hablando. Le viene hablando a la iglesia de Éfeso y nos viene hablando a cada uno de nosotros. Fíjense en qué importante. En primer lugar, de lo que dice el apóstol, hay 4 resultados. Primero, la comunión. ¿En qué consiste la comunión? Dice,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto es comunión. El Salmo 95, léanlo tranquilo en casa, dice, venid, aclamemos a Jehová. En segundo lugar, la adoración, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La adoración pública llena del Espíritu es una celebración gozosa de los hechos poderosos de Dios. Adorar, hermanos. Cada hijo de Dios es un adorador. Cada día debemos adorar a Dios. No solamente un día a la semana. Cada día. Para que cuando la iglesia se reúna, esa potencia de la adoración se vea reflejada en el gozo, en la felicidad y en acercarnos a Dios. En tercer lugar, la gratitud. Versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La queja es el idioma del infierno. El cristiano lleno del Espíritu rebosa agradecimiento. Así que ese por todo que nos indica el apóstol es que debemos dar gracias a Dios, entendiéndose en su contexto, es decir, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice el Señor en Juan 14. Todo lo que pides al Padre en mi nombre os será dado. Nuestro agradecimiento debe ser por todas las cosas que vienen de la amante paternidad de Dios y la autorrevelación que nos ha sido dada en Jesucristo. Una vez más, la doctrina de la Trinidad da forma y dirección a nuestra profesión. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, agradecemos a Dios nuestro Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hay un poquito más porque el pasaje seguiría sometidos unos a otros, y esto es bueno. Acá no habla de que alguien es más que el otro, someternos los unos a los otros. Después de ver este pasaje, que nosotros podamos ser agradecidos a nuestro Dios por el lugar donde estamos y podamos andar en luz, reflejando la gloria del Señor y alabando su nombre, estando en comunión los unos con los otros, en adoración y también en profesión de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Terminamos acá. Debemos ser renovados continuamente con la palabra de Dios. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque nosotros somos sus hijos amados. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.